todo lo que han venido aprendiendo, pues la vida lo pone en una recompensa distinta, ¿no? Ya tal parece que Acuario con esta luna llena y en este mes de abril ya como que tanta turbulencia va parando un poquito, como que tanta exigencia va parando un poco. Es una luna llena que le llamo yo analgésico. Es un analgésico importante y cada vez más se va perfilando la energía del elemento aire. Ustedes saben que este año, sobre todo de mitad de año hacia arriba, pues la energía que va a estar predominando es el aire. Plutón en Acuario, que es un signo de aire. Urano próximo a estar en Géminis, que es otro signo de aire. Y para cuando esto ocurra, muchos planetas estarán pasando por Libra, que son signos, es un signo de aire y por donde justamente se está formando la luna llena de esta semana. Los temas de vínculo, los temas de conocimiento, es como si también estuvieran llegando a la culminación de un proceso educativo. Es una luna llena que le propone a Acuario mirar la vida diferente, fijar unas metas distintas también a largo plazo. Y algo hay que hacer con lo que se ha aprendido. Algo hay que hacer. Por eso ahí está excavando Saturno, que es tu planeta regente, está haciendo una gran excavación en la casa 3 para mirar qué hacer con todo lo que se aprende. No es solamente aprender para acumular conocimiento porque sí. No, todo eso tiene una razón de ser y de eso se encarga la misma vida y el mismo Saturno de mostrarle a Acuario. Esta luna llena lo va a sentir como esto que estaba buscando y esto que quería afianzar en los conocimientos, lo tengo, lo veo, se llena. Recuerden que se va a llenar en la casa 9 que tiene que ver con mi propia filosofía de vida. ¿Qué es lo que yo, de todo lo que he aprendido, lo conecto para mí? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Cuál es la traducción propia acerca de todo este proceso educativo que he venido formando y que me ha venido formando en la vida? Entonces creo que es un ambiente bastante favorable para Acuario, donde van a poder conectar mucho más el sentido de lo que empezaron a estudiar tiempo atrás. Hay un proceso que se está cerrando ahí, por lo menos de hace un año hacia atrás, y hoy ya llega como con esta luna, se llena y puedo ver más claro cuál es el mensaje a realizar. De otra parte, si lo vemos con la entrada de Saturno en Aries en la casa 3, sigue habiendo doctrinas y sigue habiendo temas de pensamiento rígido que pueden estar frenando, ¿no? Recuerden que Saturno es el freno. Saturno es como esa ancla. Imaginemos un barco que quiere zarpar, pero tiene el ancla en el suelo marino y se ancla a algo del pasado. Entonces, la función de Saturno es decir, mira lo que hay aquí, cómo lo disolvemos. Por eso la casa 3 es mucho del pensamiento, de lo que nosotros podemos discernir, y esta luna llena ayuda.